Y para hablar sobre los retos que enfrentará el programa de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, tenemos en la línea al doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Él es académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Muy buen día, muchas gracias por el espacio y la invitación, a la orden. Muchas gracias. Doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es el panorama general en materia de seguridad al que se enfrentará la nueva administración? Pues yo creo que los desafíos son de corto plazo y de mediano plazo. Los desafíos de corto plazo es construir una certeza al interior del equipo del gabinete del presidente de cuáles realmente son las prioridades que el nuevo gobierno va a centrar para ofrecer resultados en áreas claves para la ciudadanía. Por ejemplo, toda aquella violencia e incidencia delictiva que afecta a la ciudadanía en su cotidianidad. Llámese en las calles, llámese en el transporte público, llámese en espacios en los cuales está en movilidad permanente y sobre todo llámese el nivel sorpresivo que la ciudadanía tiene de la criminalidad común, la criminalidad de aquellos asaltantes, de aquellos robos a casa habitación, de aquellos delitos que le impactan en sus ingresos y sobre todo en bancos, en cajeros, etcétera, etcétera. Es decir, la criminalidad cotidiana que atenta contra una ciudadanía que ve de un segundo a otro mermada su tranquilidad. Otro terreno es el terreno justamente de las medidas o iniciativas de mayor impacto en la parte estructural, es decir, aquellas que tienen que ver con los sistemas, llámese el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema de Justicia Penal, el Sistema de Readaptación Social o el Sistema Carcelario propiamente dicho, por supuesto el Sistema de Prevención de la Violencia y la Delictividad, y el Sistema de Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Ahí creo yo que el gobierno federal, con los tejidos iniciales que está ofreciendo en términos de quiénes van a ocupar las posiciones en las áreas delicadas, en las áreas claves, en cuáles van a ser los temas, yo creo que se está abriendo un abanico de deliberación pública a veces involuntario, a veces crítico y a veces que está concitando el aplauso. Por ejemplo, ¿qué tanto la legalización de la droga, la despenalización de la amapola, por ejemplo, es una medida viable? Yo creo que es importante que se explore esa posición. Sin embargo, necesitamos un sistema de salud a la altura de ello. Es decir, que haya instituciones públicas de salud que puedan ofrecer garantías y atención a quienes, por un lado, quieran tener acceso al consumo individual de estas drogas con capacidad de rehabilitarse, si así lo deciden, para distanciarse de ello. No sé si el sistema de salud está preparado para eso, tampoco sé si los propios gobiernos locales y estatales están a la altura de eso en la administración que tienen de los propios hospitales, etcétera, etcétera. Y cuál va a ser la participación de la iniciativa privada en esa materia. Doctor. Otra más. Ajá, lo escuchamos. Otra más. El tema del CISEN. Es fundamental que exista un organismo de inteligencia, pero que ese organismo no esté en la seguridad pública o que ese organismo no desaparezca. Es
decir, se necesita por parte del Estado el acopio de información estratégica fundamental sobre los niveles de riesgos, las amenazas y sobre todo sobre la sistematización y la credibilidad, en efecto, por un lado, de que no haya persecución de adversarios políticos, pero por otro, de que esté muy bien calada, muy bien pulsada los niveles de criminalidad e incidencia que están cada vez más fusionados con intereses del narcotráfico. Esa parte, a mi juicio, todavía está por definirse, y la forma en que está perfilándose por parte del nuevo gobierno federal, pues sugiere ya un debate público donde hay una polémica crítica sobre realmente qué se debe de hacer, si debe de centrarse en la presidencia ese organismo, independiente de cómo se llame, si debe centrarse en la seguridad pública o si debe seguirse plegado a la Secretaría de Gobernación. Y finalmente, sí creo que debe haber un sistema, por ejemplo, de una propuesta de un sistema de readaptación social mucho más humanista. Tenemos un sistema en el que se establecen sanciones para quienes incurren en delitos de alto impacto que implican cárcel de por vida. Eso supone que una contradicción total con la filosofía, la doctrina de un sistema de readaptación social y humanista. Eso supone que ya no hay manera de rehabilitarse, eso supone que se está prácticamente considerando una sentencia de muerte a quienes purgan condenas muy altas. Entonces, ahí tenemos una contradicción en esencia con una posición que puede revertir procesos que a mi juicio pueden ser mucho más virtuosos para el país. Doctor, esto que nos menciona como, por ejemplo, la creación de instituciones de salud pública o una orientación diferente al CISEN o la misma readaptación social humanista, estas son propuestas, digamos, a nivel personal. ¿Tiene ya observando lo que ha ofrecido el presidente electo en materia del narcotráfico, usted considera que entonces no responde a la realidad? Yo creo que hay temas delicados, por ejemplo, como la desmilitarización del país, que deben ser evaluados. Es decir, la militarización en términos de seguridad pública no ha funcionado y se habla de un plazo de 3 años. Eso me parece un eslabón crítico que implica sostener a las Fuerzas Armadas en una lucha donde se ha mantenido no solamente un nivel de resultados indebidos, de resultados perniciosos para la seguridad pública, sino también una especie de fusión entre militares y crimen organizado y narcotráfico. Y tercero, el hecho de que la militarización también suponga desprestigio para las Fuerzas Armadas, suponga que no hay procesos de compromisos de adoctrinamiento y de capacitación que a su vez redunden en otros resultados, pues sugiere que no está funcionando. Entonces creo que ese balance debe ser ofrecido con franqueza, con objetividad por parte de la nueva administración. Otro eslabón que me parece fundamental es la prevención del delito. ¿Hasta dónde ha funcionado o no la prevención? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el mensaje de la nueva administración presidencial en materia de prevención del delito? Creo que es clave esa parte, porque la participación ciudadana, la denuncia y la restauración de los tejidos social y comunitario son procesos fundamentales. Y ahí, si bien en efecto hay que dar una nueva atención a la agenda de las víctimas, por ejemplo, en casos tan fundamentales para el país como el de Ayotzinapa, o, por ejemplo, en materia de comisiones de la verdad, etcétera, etcétera, hay un proceso hacia adelante que involucra a familias enteras en materia de desapariciones, ¿sí? Desapariciones forzadas, y que habla de que es necesario no solamente una agenda de atención de eventos y acontecimientos excepcionales, sino también una agenda que involucre a comunidades
y a organizaciones que tienen vocación pacifista. Esa parte, por ejemplo, me parece por el momento o que hay una omisión, y en ese sentido creo pues que son semanas y meses claves para que el nuevo gobierno defina realmente no solamente la capacidad de ofrecer cuál es el diagnóstico realista que tiene de los temas claves, sino también cuál es la reestructuración, más allá de procesos de descentralización y desconcentración de áreas, cuál es la reestructuración fundamental que va a hacer para lograr resultados, insisto, a corto y a mediano plazo. Pues todo un reto el que tiene el gobierno, la sociedad, desde luego. Doctor Pedro Isnardo de la Cruz, académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Encantado nuevamente. Y un saludo a su audiencia.